Continuando con el trabajo que habíamos iniciado con el tema de la armadura de Dios y las armas de nuestra milicia, quisiera referirme en esta oportunidad a la primera parte de aquel tema que básicamente nos hablaba de las armas de nuestra milicia. En ese orden, las armas de nuestra milicia y la armadura de Dios. Algunas cosas generales estuve comentando en su oportunidad respecto de lo que Pablo escribe en su carta a los hermanos de Éfeso, en su carta a los Efesios, allá en el capítulo 6, un pasaje bien conocido por todos nosotros, que comienza con un texto que prácticamente podemos repetir de memoria, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, y se enumera el orden jerárquico de las fuerzas del mal. Y luego Pablo escribe diciendo, por lo tanto, tomad toda, ¿no?, la armadura de Dios. Con respecto a las armas de nuestra milicia, tenemos la cita bíblica en 2 Corintios, en el capítulo 10. Es allí donde el apóstol escribe diciendo, a partir del versículo 3, pues aunque andamos en la carne, es decir, aunque vivimos la vida cristiana en un cuerpo físico, en esta realidad cotidiana, no militamos según la carne, es decir, no vivimos la vida cristiana según las leyes del mundo real que tenemos hoy día. No militamos según la naturaleza en la que estamos viviendo el presente. En el versículo 4 Pablo explica el por qué aunque vivimos en el cuerpo, no militamos según el cuerpo. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son del cuerpo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Continúa el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Agrego el versículo 6 para un mayor contexto. Y estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta, es decir, cuando vuestra obediencia haya alcanzado madurez. En relación a esto, quisiera referirme a lo que Pablo escribe a los hermanos de Éfeso en el versículo 17 del capítulo 6 de su carta, que dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia. Aquí tenemos en el escrito de Pablo a los Efesios una, sino la principal y más poderosa de las armas, que son distintas a la armadura, armas de Dios. Y esta es la palabra de Dios. En la carta escrita a los hebreos, allá en el capítulo 4, en el versículo 12, se nos dice lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con estas citas bíblicas nos vamos a quedar para reflexionar sobre esta arma particular que es la palabra de Dios
y que tiene o encuentra su semejanza, su similitud en la vida terrenal que nosotros conocemos con la espada, con la espada. La espada, en el soldado antiguo sobre todo, hoy día prácticamente es un arma simbólica, pero en la antigüedad era el arma principal, sobre todo antes de la invención de las armas de fuego que conocemos hoy por hoy. La espada era la principal arma en manos del soldado. Pero no solo era un arma que ofrecía la posibilidad de generar un ataque hacia un enemigo determinado, sino que además era un arma que en su manejo se dice en el mundo de las armas, en su blandir, en este movimiento que se hacía con la espada, había también u ofrecía un peligro para el soldado terrenal. Y este era el de generarse algún daño a sí mismo. Por lo tanto, el uso de la espada en el soldado antiguo implicaba tener un determinado nivel de destreza. Había que saber usar la espada. No era asunto sencillo llegar y tomar la espada, desenvainarla y atacar a alguien. Por lo general, las espadas de la antigüedad eran bastante grandes, de una buena longitud y además pesadas. Las había de todo tipo, algunas con mucho adorno, pero básicamente la espada como arma consistía en una empuñadura desde donde nacía y se prolongaba una hoja, ¿no? Una hoja que tenía filo y habitualmente el filo era por ambas bandas o por ambas orillas de la hoja, a lo que se llama doble filo. Por lo tanto, blandir la espada indicaba o implicaba también este peligro de hacerse un daño. Y para un buen uso de esa espada era necesario el entrenamiento del soldado. Había que tener una estructura, una contextura física acorde con el arma y había que tener habilidades desarrolladas para un buen manejo de tal manera que se minimizara el posible daño hacia el soldado. En el caso de nosotros, los cristianos, que no somos soldados regulares, terrenales, pero que pertenecemos a las huestes de Dios como soldados espirituales, también la palabra de Dios resulta ser una espada. Esta espada no es nuestra. Bien lo dice la cita bíblica de Efesios, en palabras del apóstol Pablo, que debemos tomar la espada del Espíritu, con mayúscula, la palabra Espíritu, que identifica en la Biblia al Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la espada no es nuestra, sino que es del Espíritu. Por lo tanto, tiene un diseño, una estructura que nace en el corazón de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser soldados espirituales entrenados y diestros en el manejo de esta espada. Porque resulta ser que esta espada ahora espiritual, la palabra de Dios, Hebreo nos dice que también, al igual que la espada terrenal de un soldado regular de la antigüedad, tiene un doble filo, lo que implica que un mal uso de ella puede generarnos algún daño. En este caso, el mayor daño que provoca el mal uso de la palabra de Dios es la confusión, el error y el extravío. Estos son peligros
inherentes a la espada del espíritu cuando se utiliza sin el adecuado entrenamiento y sin la adecuada orientación, indicación, instrucción del dueño de la espada, que en este caso es el Espíritu de Dios. En esto hay mucho que decir, mayormente en los días que vivimos, en donde las tecnologías y el acceso a la educación, a las ciencias, a las distintas disciplinas del saber, están a disposición nuestra, pero no siempre todo apunta hacia un buen manejo de esta espada y no siempre todo esto ayuda a un buen blandir de esta espada espiritual. A diferencia del soldado terrenal antiguo, la espada del espíritu no es una espada en manos del cristiano, del soldado espiritual, destinada a atacar, o destinada al ataque, o destinada a herir mortalmente, o al estilo de los soldados antiguos, a mutilar el cuerpo de otras personas. La espada del espíritu tiene un carácter y un propósito defensivo para nosotros. Con el buen manejo de esta espada nosotros podemos neutralizar y evitar el daño que nos viene, por ejemplo, de las fuerzas y huestes malignas que operan en nuestra mente, que es el campo de batalla. También podemos neutralizar, podemos defendernos de las falsas doctrinas y malas enseñanzas y malas prácticas que en algunas partes se levantan, incluso con los disfraces del Evangelio de luz. Así es que en esto tenemos que considerar que no somos soldados bajo la estrategia del ataque, sino bajo la gran estrategia que la palabra del Señor nos dice de resistir, de resistencia. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es nuestra estrategia y en esto la espada del Espíritu juega un papel muy importante. Para poder echar mano de esta arma espiritual de nuestra milicia, tenemos que aprender también a usarla. Ya he dicho, no es su uso a modo de ataque, a modo de mutilación, ni a modo de proferir heridas, sino que su uso tiene que ver principalmente con nuestra defensa, con nuestra protección, rebatiendo, frenando, poniendo a distancia todo aquello que no tiene que ver con la voluntad de Dios para nuestras vidas, manifestado en su palabra. Decía también que hoy día tenemos acceso a la información y a las disciplinas, cosas que pueden ser buenas si nos llevan a un buen manejo de esta espada, pero que pueden resultar realmente nefastas y sumamente peligrosas cuando en definitiva nos hacen ser soldados confiados en el manejo de la espada, confiados en el sentido de relajados, y podemos llegar a creer tener ciertas capacidades en nosotros mismos. No olvidemos que esta espada no es nuestra, no la hemos fabricado nosotros, no la hemos construido nosotros, sino que esta espada proviene de Dios. Y en esto tenemos que poner cuidado cuando hablamos de teología, cuando hablamos de hermenéutica, de exégesis, de homilética y de una serie de disciplinas que ayudan a conocer esta arma, pero que no siempre otorgan una plena y adecuada destreza en el manejo de la palabra de Dios. En ello tenemos que encontrar como principal aliado al dueño de la espada, al Espíritu. Es Él el que nos puede a nosotros otorgar
un acabado conocimiento en el manejo adecuado y equilibrado de su palabra. ¿Cuál es el propósito de que el Señor nos entregue este tipo de armamento en nuestras manos? El propósito es que aprendamos a derribar fortalezas. Y esas fortalezas no están en los demás. De modo que no tenemos una estrategia de ataque a los demás por medio de la palabra de Dios, sino que esas fortalezas están aquí, en nuestra mente. Son las fortalezas mentales, los patrones de conducta que rigen nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra manera de expresarnos, de pensar, de procesar los hechos de la vida real. Es por eso que usted, a diferencia mía y de todos los demás, procesa la información de una manera particular, porque usted, como todos los demás, tenemos patrones de conducta que hemos establecido desde nuestra gestación en el vientre materno, principalmente en los tiempos de nuestra niñez. ¿Cómo nosotros aprendimos? Por ejemplo, alguien que ha sido formado aún en su gestación en un ambiente donde los gritos son la forma de comunicarse, son la forma de expresar los sentimientos principalmente de desagrado, de frustración, de disgusto. Si usted nació y se formó en un ambiente de gritos, por supuesto que su manera hoy en día, muy probablemente, apunte también a ese mismo patrón, a esa misma fortaleza mental de comunicación, y sea usted una persona que siempre está gritando a los demás, porque así usted lo aprendió. La espada de doble filo que penetra, dice Hebreos, profundamente, que entra profundamente, para decir lo profundo que entra, menciona los tuétanos, la parte medular central de un hueso. Para llegar ahí tiene que cortar la piel, tiene que cortar músculo, cartílago, en fin, una serie de estructuras físicas, la espada terrenal, para poder llegar a cortar el hueso mismo, los tuétanos, lo profundo. La palabra de Dios busca aquello y tiene ese efecto cuando es bien manejada. Discierne los pensamientos, derriba las fortalezas, como dice Pablo. Esa arma de nuestra milicia tiene por objetivo derribar nuestras fortalezas mentales, es decir, echar abajo la fortaleza, los patrones de conducta que adquirimos en la vida lejos de Dios y reemplazarlos por los nuevos pensamientos de la propia espada, de la propia palabra de Dios. Como por ejemplo, ya he dicho, si alguien ha nacido y se ha criado en medio de la gritería, otros en medio de los insultos, de los garabatos, de las palabras ofensivas. Si alguien pensó, se crió, se fortaleció mentalmente, creyendo que la manera de imponer sus ideas es a través del golpe, todo aquello tiene que ser derribado por la palabra, por la espada cortante de ida y de vuelta, de doble filo, que corta por ambos lados para ser reemplazados por los patrones de conducta bíblico, donde se nos enseña en la palabra de Dios que la blanda respuesta aplaca la ira. Es decir, que si a usted alguien le agrede, si a mí alguien me agrede, yo debo responder con palabras de paz, de mansedumbre, palabras suaves, blandas, que según el concepto bíblico hacen bajar la ira. En contraste se nos dice en Proverbios que la respuesta airada, que la respuesta en igualdad a la agresión, que la respuesta agria, que la respuesta fuerte, el golpe, el garabato, la mala palabra, el grito, lo único que consigue es hacer subir el furor. Allí tenemos la espada trabajando en doble filo. Nos dice lo que tenemos que hacer y nos dice lo que va a ocurrir si no lo hacemos. Por lo tanto,
La palabra de Dios, la espada del Espíritu, apunta hacia nuestra mente. Aquí es donde tiene que volar las fortalezas malignas que adquirimos lejos de Dios para que sean edificadas las nuevas fortalezas de acuerdo a la palabra del Señor. Así lo dice el apóstol Pablo, derribando los argumentos, es decir, las razones de nuestra mente carnal. Pero es que Él me ofendió primero. ¿Qué dice la conducta bíblica? ¿Qué dice la fortaleza bíblica? La nueva fortaleza, el nuevo patrón de conducta. Dice que si alguien me ha ofendido, yo debo dar el primer paso hacia una reconciliación. Eso es lo nuevo, eso es lo que me dice la palabra de Dios. Mi argumento humano será que ella venga a pedirme perdón a mí, que venga a disculparse. Él empezó, él fue el que agredió. Pero el nuevo patrón me dice algo distinto, derribando los argumentos y la altivez que se levanta. Aquí nuestros patrones de conducta humanos, carnales, son sumamente altivos. Queremos imponer nuestras formas, nuestras maneras. Pero Pablo nos dice que tenemos que derribar fortalezas, que debemos llevar preso, cautivo, detenido. Tenemos que amarrar, tenemos que encadenar esos pensamientos y llevarlos a los pies de Cristo. Eso es lo que Pablo está enseñando en este pasaje de 2 Corintios capítulo 10. Las armas de nuestra milicia están para corregirnos internamente, primero que nada. No están para hacer debates, para ir y atacar a otros, para ir y apuntar con el dedo a otros, para ir y juzgar a otros. La palabra de Dios como espada está primero para limpiar nuestro campo de batalla. Aquí está, en nuestra mente, la fortaleza. Allí está el pensamiento altivo, allí está el argumento humano. La espada de dos filos va a cortar de lado a lado. Eso es lo que quiere el Señor que aprendamos, a usar la palabra de Dios primero en nuestra vida. Luego, cuando la vamos a usar fuera de nuestra vida, la vamos a usar siempre en defensa, en defender nuestra vida de ideologías, de corrientes de pensamiento, de argumentos sociales, culturales, humanos, carnales, terrenales. Vamos a defendernos de todo lo que constituye una falsa doctrina que, aunque esté disfrazada con las vestimentas de la piedad, no está avalada en la Biblia. Tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos que aprender a ocupar la espada para defendernos de aquellos ataques que nos provienen de nuestros adversarios, del mundo, del demonio, y ya lo he dicho en primera instancia, de nosotros mismos. Así que, mis amados en el Señor, tengamos en cuenta que la palabra de Dios y el conocimiento bíblico no constituyen un arma ofensiva, no constituyen un arma destructiva, no constituyen un arma de ataque. Por lo tanto, debemos siempre evitar y apartarnos de aquellas esferas donde la palabra de Dios se convierte en una espada donde todos los espadachines comienzan a darse sablazos unos con otros. Y al final lo único que termina es en dejando a todos en sus trincheras, algunos malheridos, algunos rasguñados, algunos maltrechos. La palabra de Dios ha de usarse siempre primero, vuelvo a insistir, para emparejar este terreno, la mente nuestra, y modelarla a lo que la palabra de Dios dice. Luego nos va a servir para defendernos de todo aquello que no está conforme a la palabra de Dios. También nos va a servir para alcanzar a otros. Y en esto, como parte final de esta reflexión, me quiero detener. Dios, en su soberanía, da gracia. Y Él da gracia como quiere a quien quiere. Los recursos de la gracia, Dios los distribuye.
Y hay hermanos y hermanas a quienes el Señor, por misericordia de Dios, les ha dado una mayor gracia. Gracia manifestada, por ejemplo, en comprensión lectora, en un abundante vocabulario, en la habilidad para poder leer mucho y por ende para poder conocer de muchas cosas. Hay gracia para saber de historia, para saber de muchas disciplinas, entender palabras de diccionario. Hay grandes habilidades que el Señor da a lo suyo, pero no con el propósito de que en todas las esferas se hable de acuerdo a esas gracias que el Señor da. Por ejemplo, alguien que es un buen hermeneuta tiene que también adquirir la capacidad para saber cuándo hablar hermenéuticamente en términos de conceptos técnicos propios de la hermenéutica y cuándo traducir todo eso a términos sencillos que los no hermeneutas puedan comprender, puedan entender. Es hermosa la gracia que el Señor da en materia de exégesis, pero los exegetas podrán hablar entre ellos en términos técnicos propios de la exégesis, pero cometen un serio error cuando pretenden usar la palabra, la espada del Espíritu, en beneficio de otros, utilizando el mismo vocabulario. Pablo enseña que hay que saber subir y bajar en la escala de la sociedad en la que vivimos. Y habrá momentos en que un buen vocabulario, un buen diccionario mental, una buena expresión, la homilética, la hermenéutica, la exégesis, la teología, las traducciones, todo aquello nos va a servir para poder presentar la palabra de Dios a los que no conocen a Dios. Y serán recursos muy valiosos en esa alta esfera del conocimiento humano, como la propia experiencia de Pablo lo relata en el libro de los Hechos, cuando él fue capaz de presentarse con palabras bastante elevadas en su defensa ante las autoridades romanas de su época. Pero también Pablo enseña que tenemos que aprender a bajar en la escala social para aprender a hablar con humildad y sencillez de palabra entre los más humildes, entre los más sencillos. Por lo tanto, eso va a demostrar cuánto hemos aprendido a blandir la espada del Espíritu. Porque hay algunos que solo logran tomar la espada del Espíritu aquí arriba. Pero cuando se les presenta un escenario entre los más sencillos, entre los más humildes, les cuesta trabajo bajar la espada y poder blandirla con destreza entre los más humildes. Es importante, mis queridos hermanos y hermanas, que aprendamos esto de la espada del Espíritu, que aprendamos a ocuparla, que aprendamos a usarla también en el terreno de la proclamación del Evangelio. Hace algunos días alguien me planteaba algún tema que apunta un poco a esto, de saber ocupar la palabra de Dios. En lo medular me hacía ver cuán difícil a veces resulta poder expresarse frente a personas que tienen un gran conocimiento bíblico. Y la dificultad resultaba de que esa persona siempre respondía con altos conocimientos bíblicos. Y la persona más sencilla terminaba comprendiendo muy poco de esta grandeza que es la palabra de Dios. Cosa importante entonces es que en la gracia del Señor nosotros aprendamos a usar bien la palabra de Dios como un arma muy valiosa y por supuesto
de inexcusable necesidad dentro de las armas de nuestra milicia. Las formas de acercarnos a la palabra de Dios. Alguien me decía, hermano, yo quiero leer la Biblia, pero no la entiendo. Y me planteaba la situación difícil de que hay muchas palabras que no conozco. Lo primero que hay que comprender es que la palabra de Dios debe ser leída en primera instancia en un lenguaje que nosotros podamos comprender bien y entender de la mejor manera posible. Nosotros usamos generalmente en el pueblo evangélico la versión de la palabra de Dios Reina Valera 1960. Esta versión ofrece un español muy romántico, muy hermoso, y nos hemos acostumbrado a ello. Pero no siempre ese español es bien entendido en la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana ni ustedes ni yo hablamos ese español romántico en el que está escrita la palabra de Dios en esta versión bíblica, Reina Valera 1960. Ninguno de nosotros utilizamos en el diario vivir las expresiones vosotros, oísteis que fue dicho. No ocupamos este tipo de lenguaje. Por lo tanto, es bueno que encontremos una traducción de la Biblia al español en un lenguaje más cercano al diario vivir. Pero también es bueno que nosotros nos eduquemos respecto del correcto uso del idioma español, porque allí encontramos dificultades para entender el genuino mensaje de la palabra de Dios. Les pongo un ejemplo muy sencillo, que incluso lo cité en alguna de las lecturas bíblicas que hice al principio. La palabra perfecto o perfecta o perfección utilizado en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, de inmediato nos asociamos con la idea de una persona sin ningún error. Eso es perfecto para nosotros. Pero tenemos que considerar un asunto de manejo del idioma español y también un asunto de traducción, porque la palabra original griega utilizada en la Biblia, que se traduce al español como perfecto o perfección, es la palabra que indica madurez. Cuando la palabra del Señor nos dice que tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, no está diciendo que tenemos que llegar a la estatura de un varón sin errores o de una persona sin ningún error, sin ninguna falencia, sin ninguna equivocación. Nos está diciendo que tenemos que llegar a la estatura de una persona madura, equilibrada. Entonces allí hay dos cosas importantes: el manejo del idioma español y también el manejo de las traducciones. Yo en lo personal prefiero las traducciones que vienen de los textos originales o de los manuscritos que se llaman originales, pero que no son, en efecto, la carta original que escribió Pablo, porque esa carta no la tenemos. Hay copias de copias de copias de las copias, que son las más antiguas y las más respetadas, desde donde se extrae la traducción que hoy día conocemos de la Biblia. Porque a veces las traducciones que tenemos más comúnmente en las Biblias son las traducciones que nos vienen desde el idioma inglés, del francés, del alemán. Y de idioma en idioma cambian los conceptos, o el uso y el manejo del concepto es distinto según la cultura. De modo que llegar a una buena comprensión de la palabra de Dios requiere de poder ir a los idiomas originales. Alguien me dirá, ¿pero de a dónde? ¿Cómo voy a estar estudiando griego? Griego koiné, que es el idioma original del Nuevo Testamento. ¿Cómo voy a estar estudiando hebreo? Si es una lengua tan distinta a la nuestra. Por último, en el griego tenemos algunas similitudes, porque de allí viene, estas son nuestras lenguas maternas del español, el griego y el latín. Pero hebreo,
hebreo se escribe desde la derecha hacia la izquierda. Y a diferencia del idioma español, el idioma hebreo, por ejemplo, tiene 22 letras solamente y todas son consonantes, no existen las vocales. Así que hay una dificultad con el tema idiomático, pero, pero no se asuste cuando escuche griego, hebreo, arameo. Hoy día tenemos las facilidades que nos dan las tecnologías de poder encontrar textos de ayuda sencillos. Los hay más sofisticados, pero hay textos bien sencillos que nos ayudan a comprender las palabras, que nos ayudan a entender. Hay palabras que cobran su significado en la Biblia según el contexto en el que están escritos. Eh, es interesante que en la medida de lo posible, el que se acerca a la palabra de Dios conozca del contexto cultural, tanto del contexto cultural hebreo, judío, como del contexto cultural griego, romano. En el caso del Antiguo Testamento, el contexto cultural es el contexto hebreo, judío. En el caso del Nuevo Testamento, el contexto es greco-romano. Hay que saber de la cultura de esos tiempos para poder entender por qué se escribía lo que se escribía. Como por ejemplo, Deuteronomio tiene un escrito, lo invito a buscar la cita bíblica como siempre, en donde se dice claramente que no vestirá el hombre o el varón ropa o atuendo de mujer, ni la mujer vestirá con ropas o atuendos de hombre. Tal cosa es pecado, dice la Torá. Tal cosa es pecado drástico. Nosotros entendimos que esta es otra de las cosas que se debe tener en cuenta, que no podemos leer y entender la Biblia desde el punto de vista cultural occidental, porque la Biblia fue escrita en Oriente, por orientales y para orientales, es decir, para un contexto determinado distinto al nuestro. Por lo tanto, ese versículo bíblico básicamente no dice que el hombre no se pondrá falda, ni la mujer usará pantalones. No está enseñando eso, porque dentro de su contexto, lo que se está diciendo allí es que en el pueblo de Israel no va a existir la práctica de disfrazarse, porque tanto hombres como mujeres usaban túnicas, pero eran túnicas que tenían sus rasgos que identificaban a un hombre y túnicas que identificaban a una mujer. Lo que ocurría con Israel y que Dios determina prohibir es que para que dos se juntaran para cometer pecado de inmoralidad y para que no los percibiera la sociedad, la comunidad en la que vivían, se disfrazaban. Es decir, la mujer se vestía como hombre y el hombre se podía vestir como mujer o viceversa, o así cuando caminaban dos vestidos ambos de hombre, pasaban desapercibidos aun cuando uno era hombre y el otro era mujer. Pero se vestían los dos, ¿no es cierto?, de la misma manera y se cometía un pecado. Esa es la enseñanza que hay. No hay que disfrazarse. Eso se entiende cuando se conoce el contexto cultural, en este caso judío, israelita, hebreo. Entendemos el mandamiento que Dios da a Israel, por ejemplo, cuando dice no matarás, que puede ser un mandamiento para nosotros muy lógico, está prohibido el homicidio, es una cosa horrible. Pero en el caso de Israel, Dios le dice a los israelitas, no matarás, porque ellos habían vivido en Egipto largos siglos y en la cultura egipcia se acostumbraba a matar para conseguir ciertos objetivos. Era una costumbre en la sociedad egipcia el homicidio. Dios le dice a los israelitas, ustedes ahora son mi pueblo y ustedes no van a hacer lo mismo que hacían los egipcios. Y por eso les da un mandamiento tajante, no matarás. Así, en el Nuevo Testamento encontramos también otros varios ejemplos
que nos ayudan a entender lo que la palabra de Dios está diciendo. Por lo tanto, el que quiera acercarse a la palabra de Dios tiene que considerar un buen manejo del idioma español, un buen manejo de las traducciones, tiene que comenzar, si es nuevo, de a poco, leyendo aquellos pasajes que son más sencillos de entender, los evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas universales. Poco a poco puede ir introduciéndose en materias doctrinales en las cartas de Pablo o en la historia de Israel, conociendo el plan de salvación, etcétera, etcétera, las leyes, la legislación hebrea. El que se quiera acercar a la Biblia tiene que entender que tiene que dejar a un lado su visión occidental de las cosas para poder comprender un libro que fue escrito en Oriente, en una cultura distinta a la nuestra. Todo esto va a ayudar al lector bíblico y al estudiante bíblico a hacer de la espada del Espíritu una espada más fácil de blandir y con los objetivos y propósitos que la propia palabra de Dios señala para el uso de esta arma de nuestra milicia. Espero con estas cosas sencillas, cuando menos dar alguna noción sobre el estudio de la Biblia, el acercamiento a la Biblia y el manejo de esta arma de nuestra milicia. Ustedes a mis espaldas ven un librero. Yo no tengo una gran biblioteca como tienen algunos otros hermanos y hermanas a quienes felicito por ello, pero tengo mis libros, tengo un recurso y poco a poco he ido aprendiendo con los años y es necesario que cada texto que pueda venir en apoyo del estudio bíblico sea un texto sobre todo de fácil comprensión, de fácil manejo y que me permita de forma rápida darme cuenta qué orientación tiene lo que allí está escrito. Comenzar a trabajar con libros más sofisticados, de un lenguaje más elevado, puede poner en riesgo al estudiante que está comenzando a acercarse a las Escrituras. Así que hay textos bíblicos en las librerías bastante sencillos y que apuntan siempre hacia una sana doctrina. Por interno puedo dar algunas recomendaciones sobre autores, sobre editoriales y sobre líneas que algunas editoriales siguen y otras no, y que pueden ser de mejor comprensión para los que se interesen en estudiar la palabra del Señor. Espero con estas palabras, con este trabajo en mi estilo sencillo, no tan rebuscado, poder contribuir y colaborar con aquellos que quieran aprender mejor de la palabra del Señor. Espero que Dios les bendiga en esta mañana. Soy vuestro hermano Nelson Casanova y estoy siempre dispuesto a responder preguntas, consultas y a otorgar en la gracia del Señor la mejor orientación que siempre uno quiere darle a sus hermanos y a sus hermanas. Dios les guarde en completa paz, que la gracia del Señor sobreabunde en nosotros y para el Señor sea honra, gloria y alabanza. Amén. En la tierra contra el pecado, vamos todos a combatir. Estará Dios a nuestro lado en tiempo de sufrir. La victoria será nuestra, confiando en su poder. Nos dará en su ayuda, hemos todos de vencer. No, nosotros nunca seremos